Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis y Tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Los sentidos que tenemos nos ayudan a nosotros a apreciar nuestro mundo externo. Es muy difícil determinar qué es más valioso, nuestros ojos o nuestros oídos. Pero para el hombre en el Evangelio del día de hoy, no dudó dos veces. Él sabía que estaba sordo y que él lo que más estaba ansiando era poder escuchar bien. El hecho de que era sordo también le impedía hablar claramente, como nos dice el Evangelio del día de hoy, tartamudeaba. ¿Y esto por qué? Porque como no podía oír cómo las palabras tenían que ser pronunciadas. E incluso el evangelista San Marcos nos dice el día de hoy que tampoco pudo él acercarse a Jesús y pedirle el favor que él necesitaba. Pero afortunadamente habían ahí unas personas que seguramente apreciaban a este hombre y cuidaban de sus necesidades. Y ellos fueron entonces los que se acercaron a Jesús y le suplicaron a Jesús que hiciera un milagro para este hombre que estaba sufriendo. Jesús les concedió ese favor e hizo el milagro de que este hombre pudiera recibir el don del oído. Y con el hecho de recibir esta habilidad de poder escuchar, Jesús también le concedió a este hombre la posibilidad de poder hablar con claridad. Entonces, un milagro extraordinario sucede acá. Y vemos nosotros cómo en los evangelios Jesús miraba a los que estaban enfermos, no
como pecadores. Porque si vemos en los evangelios, el pueblo judío siempre reconocía que una persona que estaba enferma era un castigo, que estaba siendo castigada por Dios. Pero Jesús no lo veía de esa manera. Él no veía que los enfermos eran pecadores. Él simplemente estaba consciente de que los enfermos eran marginados o rechazados por la comunidad judía. Y él reconocía, Jesús reconocía que ellos tenían que ser aceptados. Ellos deberían de ser aceptados. Y esta es su misión de Jesús, que Él viene por los que están sufriendo, por los marginados y los rechazados, para recibirlos con amor. Este es el poder que Jesús muestra con su milagro. Él tenía el poder, y ese poder de verdad, los milagros eran para mostrar su poder como el Mesías y además su amor. Y es así entonces como Jesús hace esto en una realidad al aceptar a los que estaban sufriendo alguna enfermedad. Ahora bien, Jesús estuvo haciendo todo esto y nosotros en el Evangelio del día de hoy no nos quedamos sorprendidos de la compasión que Jesús sintió, ¿verdad? Sintió por este hombre que era sordo. Y aquí nos sorprende. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con esta acción del milagro de darle el don del oído a este sordo. Jesús estaba cumpliendo y perfeccionando las profecías del Antiguo Testamento, como es el caso de la primera lectura de hoy, que nos habla a nosotros de esa profecía, que Jesús verdaderamente es ese Mesías que ha sido enviado por nuestro Padre Eterno. Entonces, el día de hoy vemos nosotros que Jesús muestra este poder y lo hizo para que todos vieran que Él era el elegido de Dios. Pero Jesús no lo hizo todo, dejó mucho por hacer para que todos aquellos o todos nosotros que creemos en su Evangelio podamos ser también conmovidos y hacer lo que está a nuestro alcance para ayudar a los que están sufriendo, particularmente los que sufren debido a enfermedades o los que están incapacitados. Ese es el mensaje que nosotros vemos claramente de nuestro Señor Jesús, que Él en este caso nos hace ese llamado a nosotros a estar conscientes y hacer también lo que esté en nuestro alcance para ayudar a todo aquel que está sufriendo. Algo más que es importante es que nosotros tenemos que reconocer es de que Jesús, al hacer este milagro, nos hace también ver que no solamente le estaba dando el don del oído físicamente a este hombre que era sordo, sino también Jesús espiritualmente estaba abriendo los oídos de los que estaban a su alrededor para que escucharan la voz de Dios a través de Jesús. O Jesús en el mismo sentido también estaba removiendo ese velo que tenían ante sus ojos que no podían ver con claridad. Entonces Jesús también les estaba dando la vista espiritual a los que estaban a su alrededor para que se dieran cuenta de lo que somos llamados nosotros a ser en este mundo, a ser los verdaderos hijos e hijas de Dios, llenos de compasión, así como nuestro Padre Eterno es compasivo. Esto es algo que tenemos nosotros que tener mucho en cuenta. Nosotros sabemos que nuestro Padre Eterno
no solo es el dador de nuestra vida física, sino también Él es la fuente de nuestro bienestar. Y a través de su Hijo Jesús podemos nosotros ver cómo nuestro Padre Eterno se preocupa por aquellos que están sufriendo debido a alguna enfermedad. En los evangelios vemos cómo muchas personas se acercaban siempre a Jesús y estaban siempre rogándole por una curación para ellos mismos o para un ser querido o alguien a quienes ellos apreciaban, como es en el caso del evangelio del día de hoy. Vemos que esas personas se acercaron a Jesús para suplicar que ayudara a este hombre que era sordo y tartamudo. Nosotros como católicos siempre oramos a nuestro Padre a través de su Hijo Jesús, porque creemos que nuestro Señor sigue mostrando su cuidado y también su deseo de ayudarnos por medio del sacramento que nosotros llamamos el sacramento de la unción de los enfermos. Tenemos nosotros fe en el poder, en la misericordia de Dios, en ese sacramento. En este momento, todos nosotros que posiblemente estemos sufriendo a causa de una enfermedad física, emocional o espiritual, podemos nosotros ver que nos podemos ver nosotros, si estamos enfermos, que nosotros somos como esas personas que se acercaban a Jesús personalmente para que los ayudara, para que nos socorra en nuestras enfermedades. Y esto lo creemos por nuestra fe. Y nosotros sabemos que Jesús viene a nosotros trascendiendo el tiempo y el espacio, que Jesús se hace presente a cada uno de nosotros en nuestros momentos de enfermedad o sufrimiento o nuestros momentos de dolor, que Él viene a nosotros y que Él llega de una manera en particular o especial, que es el sacramento de la unción de los enfermos, que no tenemos que esperar hasta cuando nosotros estemos agonizando para recibir este sacramento. Por eso se llama el sacramento de sanación, de curación. Y esta es parte de nuestra fe como católicos. Y parte de nuestra fe debe ser también la confianza que tenemos que tener, que Jesús sabe qué es lo mejor para nosotros. Tal vez Él nos conceda el milagro de eliminar el sufrimiento o el dolor o la enfermedad que nos está afectando. Posiblemente esa sea la voluntad de nuestro Señor Jesús y lo hará ese milagro por medio del sacramento de la unción. Pero tal vez Jesús nos conceda por este sacramento simplemente la fortaleza que necesitamos para seguir cargando con nuestra cruz de sufrimiento en nuestra enfermedad, con paciencia y ofreciendo nuestros sufrimientos junto con la de Jesús en su cruz o en su sacrificio en el Calvario. Incluso posiblemente nuestro Señor Jesús desee prepararnos a nosotros para unirnos a Él pronto a la felicidad eterna que nos ofrece en el cielo. La gran verdad es que tenemos que tener en nuestra mente es que es Jesús, como nuestro buen pastor, no nos abandona. Él no se olvida de nosotros. Esto tiene que ser parte de nuestra fe, que Jesús no nos da la espalda en nuestra enfermedad o posiblemente en nuestra vejez o en nuestra limitación. Él está ahí y solo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús con confianza y fe, como lo hizo este hombre que era sordo y tartamudo. Nosotros sabemos de que Jesús llega a nosotros por este maravilloso sacramento de la unción.
para sanarnos, para curarnos. Y es posible que nosotros estemos sufriendo no de enfermedades físicas o mentales, pero posiblemente la enfermedad espiritual, de ser sordos y ciegos. Entonces le tenemos que pedir al Señor que cuando nos acerquemos a nuestro Señor Jesús, sea en el sacramento de la sanación, el sacramento de la unción de los enfermos, para que nos ayude a nosotros a poder abrir nuestros oídos siempre a la santísima voluntad de nuestro Padre eterno, o posiblemente para pedirle a nuestro Señor Jesús que nos abra nuestros ojos bien, para que nosotros veamos el dolor, el sufrimiento, la angustia de los que están sufriendo, y nosotros hagamos lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos o para darles aliento. Y esto le tenemos que pedir al Señor, que nosotros no seamos indiferentes, sino que nosotros estemos conscientes de poder hacer la diferencia en la vida de aquellos que están sufriendo. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, porque es nuestro deber o nuestra obligación o nuestro compromiso como discípulos de Jesús, particularmente cuando vemos a alguien que ha perdido un ser querido, que esa persona posiblemente esté sufriendo en su dolor, en su luto, o posiblemente esté sufriendo ya de la soledad. Nosotros tenemos que acercarnos a esa persona, de darle esa palabra de aliento, de socorrer. Esta es nuestra misión como católicos. Sabemos que nuestra Madre Iglesia nos ha dado mandamientos, y muchos de esos mandamientos los tenemos que cumplir, no hay excepción. Uno de los mandamientos que tenemos nosotros es que tenemos que nosotros siempre que orar por los que sufren, particularmente los enfermos. Es una misión que nuestra Madre Iglesia nos da, un mandamiento que la Iglesia nos da, otro mandamiento que la Iglesia nos da, que tenemos que darle sepultura cristiana a nuestros semejantes. Es nuestra obligación, es nuestro compromiso. Es otro mandamiento de la Iglesia, de dar de comer al hambriento, de darle de beber al sediento, de cobijar al que no tiene ropa o tiene frío, de consolar al que está triste, ayudar a los viudos o a las viudas, a los huérfanos, visitar a los encarcelados, a los que están hospitalizados, a los que se encuentran en los asilos o orfanatorios. Esa es nuestra misión, no solamente orar, de visitarlo. Esa es nuestra obligación de cada uno de nosotros. Y que no se nos olvide que al final del tiempo Jesús dijo que Él va a venir a juzgarnos a vivos y muertos, y cuando Él venga, Él nos va a juzgar según como nosotros hemos correspondido a este llamado que Él nos hace constantemente, con su propia vida, con su ejemplo de su evangelio, como lo vemos el día de hoy. Él no lo hizo todo, y nosotros tenemos que cumplir con esta misión de Jesús en este mundo, y le tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que su reino se haga una realidad. Bendito sea el Señor, y amén, que así sea. Este fin de semana ha sido declarado por nuestro obispo como el fin de semana del cuidado pastoral. La semana pasada se dio lectura a una carta de nuestro obispo, en el cual se nos estaba pidiendo nuestra ayuda o nuestra cooperación de una encuesta que se iba a hacer. El día de hoy ustedes van a encontrar en las bancas unas hojas
con varias preguntas, y también ahí van a encontrar lápices o bolígrafos. Por favor, les pedimos que los llenen en este momento. Les voy a dar unos minutos para que contesten a cada una de las preguntas. Y finalmente, el día de hoy, cuando ustedes ya, al terminar la misa, cuando ya ustedes vayan para sus casas, van a encontrar en la entrada de cada puerta uno de los sugieres con la canastita, y donde ustedes van a poder poner estas hojas. En este momento le voy a pedir a las personas que no tengan un lápiz para escribir, que levanten la mano, o si necesitan una hoja, levanten la mano y permanezcan con la mano levantada para que uno de los sugieres se acerque a ustedes. Nuevamente, si necesitan lápiz o necesitan una hoja, permanezcan con la mano levantada para que los sugieres se acerquen a ustedes y los ayuden con lo que necesitan.